Disculpa. Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 4 de enero del 2021, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos la edición 589 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Hoy contamos con un gran invitado, nuevamente, Fernando Emanuel Sosa Sada. Feliz año, mi estimado. Feliz año 2021. Hola, feliz año. Que todas tus metas se te cumplan. Esperemos Que todas tus metas. igualmente y a todos tus televidentes. Gracias, gracias. Y del tema del cual vamos a hablar es geopolítica en el cine. Vamos a dar lectura al currículum. Licenciado en Negocios Internacionales por el Centro Universitario del Noreste, con especialidad en cine y fotografía. Colabora en Monterrey, Nuevo León, en producciones cinematográficas y fotografía de moda. Se desempeña como asistente de fotografía y producción con el renombrado fotógrafo Eduardo Luzuriaga. Ha ganado el premio de estímulo a la creación y desarrollo artístico del estado de Tamaulipas por el documental Vivir la lucha. También estudió un curso en línea de cine mexicano de la Cineteca Nacional por el profesor Juan Antonio de la Riva. También estudió un taller de desarrollo de proyectos documentales del Instituto Mexicano de Cinematografía por Luciana Kaplan. Y también un taller de producción de videoclips, cómo filmar la música. Bienvenido, mi estimado cineasta. Del tema es bastante relevante del cual vamos a hablar porque en las producciones de Estados Unidos, en cuanto a cine, el tema relevante, hay distintas películas, filmes, que desarrollan un tema importante, geopolítica o política. Podemos tener ejemplos en la década de los 90, cómo se estaba desarrollando un cine antisoviético antes de la caída de la URSS en los Estados Unidos. Hay producciones relevantes, importantes y también post caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín y todos los acontecimientos importantes que se estaban dando en finales de los 80, inicio de los 90. Tenemos, por ejemplo, la película del Santo, que actúa Val Kilmer, que se desarrolla después de la caída de la Unión Soviética. El avión presidencial, donde actúa este famoso actor, valga la redundancia, el avión presidencial, donde un ex soldado de la Unión Soviética toma como rehén el avión presidencial y todo lo que conlleva. También Yugoslavia, hacen una película sobre el dictador, bueno, sobre Milosevic y todo lo que conlleva la ex Yugoslavia y toda esta cuestión de la llegada de la OTAN a esos lares. Y otras películas que estaremos comentando en esta edición de Cosmonautas. Te cedo el uso de la palabra, mi estimado cineasta. Hola, ¿qué tal, audiencia? Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Gracias noches. por haberme invitado de nuevo al programa. Uh-huh. Hay que retomar un poco
tiene, para los que vieron nuestro capítulo anterior, donde hablamos de los universos cinematográficos de Marvel y DC, el tema de hoy tiene mucho que ver con estos universos cinematográficos porque realmente la temática principal o uno de los temas principales que tocan estas películas de superhéroes es la superioridad norteamericana en el mundo. Porque todos los superhéroes son gringos y todo sucede en Gringolandia. No tiene nada de malo. De hecho, ahorita que mencionas y tocando un poco este tema anterior, hay inclusive una versión de Superman que para los que tus televidentes sepan de cómics, DC tiene una línea que se llama Elseworlds, o sea, otros mundos, y hay una versión de Superman que Superman, en vez de haber caído en Estados Unidos, cae en la Unión Soviética, y es un soldado de Stalin. Y está muy interesante la historia, inclusive aparece la Mujer Maravilla, Lex Luthor sí es gringo como tal, como la Linterna Verde, Batman aquí sí es un niño huérfano ruso, o sea, está muy interesante la historia. Pero es esta cuestión política que hubiera sucedido si Superman, en vez de haber sido un hijo del tío Sam, hubiera sido un rojo. Muy interesante. Porque aquí también rompe este paradigma de la superioridad norteamericana como esta que por medio de estos superhéroes tienen esta hegemonía mundial, perdón. Y es cosa que sucede hoy día porque a nivel mundial las películas más taquilleras son precisamente las películas de superhéroes norteamericanas. Hace poco, algunos 4 o 5 años atrás, o 3, no recuerdo muy bien, hay una película llamada Los Guardianes. Es una película rusa de superhéroes que algunos amigos y yo en cierto tipo de, pues en burla de cine, ¿no? Decíamos que son los Avengers de Putin, porque también son un conjunto de superhéroes rusos en una etapa postsoviética en Rusia que tienen que defender al mundo de un villano super bidimensional, ruso. Pero en fin, ahí para que lean un vistazo también a esa película. Es una película muy reciente que de hecho anoche la estaba viendo con mi tío. Estaban pasando en la televisión, vi solamente el final. Muy bien, para entender esta cuestión de la política entre Estados Unidos y Rusia, o antes la Unión Soviética, tenemos que entender un poco de la historia de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Como saben, cuando los nazis perdieron la guerra a manos de los aliados, el mundo se dividió en 2 grandes zonas: el lado capitalista controlado por los Estados Unidos y el área comunista controlada por la entonces Unión Soviética. Y por supuesto cada parte quería dominar sus zonas de influencia mediante el cine, porque sabían bien, y se ha sabido hasta hoy día, que el cine es una de las principales herramientas de propaganda. Y era algo que los nazis supieron producir a la perfección con las cintas de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue una directora de cine muy allegada al círculo cercano de Hitler, una cineasta brillante por su propio mérito, que antes de ser directora ya fue actriz. Y por cosas y fotógrafa, y por cosas de la vida terminó siendo amiga de Hitler. Y por ejemplo hay un documental llamado Olimpia, que es donde ella documentó todas las Olimpiadas de 1936 que ocurrieron en Berlín. Y debido a este documental de Olimpia, es la manera en que inclusive hoy día se transmiten deportes. Los tipos de toma, los ángulos, los movimientos de cámara, utilizan más de una cámara para filmar a los atletas. A todo esto se le debe a la gran señora Leni Riefenstahl, que obviamente es un mérito que no se le da por haber sido nazi, pero, y más en esta época que vivimos del empoderamiento femenino, en lo cual yo ya mencioné antes que yo no estoy en contra, pero siempre hay una queja que a las directoras no se les da un renombre, no se les toma en serio, y para mí una de las grandes directoras de la historia ha sido Leni Riefenstahl. Pero pues el pequeño defecto que tuvo la señora es que fue nazi. Pero bueno, eso no se le quita el mérito que fue una visionaria en el cine. Obviamente, como funcionó esta propaganda, tanto los soviéticos como los norteamericanos querían emular o querían imitar este tipo de películas durante ya la época de la Guerra Fría.
pero también es todo un tema interesante cómo durante la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos hacían mucha burla de los alemanes hacían burla de los norteamericanos, los japoneses, etcétera, todos echaban tierra entre sí debido a estas cuestiones políticas. Y que, por ejemplo, Disney tiene unos cortos muy buenos, por ejemplo, del Pato Donald, que es una realidad alterna en donde él, en vez de ser norteamericano, es un pato nazi. Y es muy... Y eso está muy, si lo has visto, está muy interesante verlo porque trata de todo este tema. Y no les quiero spoiler el final, que lamentablemente no se los quiero spoiler porque sí es todo un debate aquí, como todo un argumento, pero al fin y al cabo son burlas, porque es como lo decía antes, el cine es un gran medio de propaganda y obviamente es como decíamos, hace poco una amiga y yo platicábamos de La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué La Rosa de Guadalupe es tan popular? Porque es funcional. ¿Tú has visto un episodio de La Rosa de Guadalupe, sinceramente? No. Bueno, no. Velo. Yo te invito a que lo... Y toda la gente que está aquí va a decir que estoy loco, pero realmente véanlo. O sea, es de las cosas, sí, será mucha burla y yo sé que lo ves y hasta a veces hay capítulos que te dan pena ajena, pero realmente era como lo que platicaba en el capítulo anterior. Para mí La Rosa de Guadalupe no deja de ser una producción de serie B, que al fin y al cabo va dirigido a un nicho específico porque sí tiene muy buen marketing ese programa. Y la muestra está que ya ha durado al aire como 15 años, 12 años, no sé, tiene mucho tiempo ese programa. No recuerdo, pero tiene más de 10. Y ha funcionado porque, valga la redundancia, es un programa funcional. Entonces, ¿qué es lo que explica o qué es lo que muestran en estos programas? De que son esas moralejas simples que si haces algo mal, te va a ir mal y si haces algo bien, te va a ir bien. Ahora, ¿qué voy con esto? El cine es como el cine de superhéroes. Para mí, dos de los superhéroes más importantes, o mejor dicho, que mejor calcan la política de Estados Unidos es el Capitán América, es más que obvio, por parte de Marvel, y por parte de DC es la Mujer Maravilla. Que de hecho, si nos vamos a los orígenes de estos personajes, ambos fueron creados en el 42, 43, son del mismo año, si no me recuerdo, pero con diferencia de meses desde que fueron publicadas sus primeras historietas. Y obviamente el Capitán América, son seguidores, él empezó combatiendo nazis. La Mujer Maravilla igual. Solamente que para los que sepan, la Mujer Maravilla comenzó siendo un poquito masoquista la historieta porque la amarraban y tenían toda esta onda muy bondage y medio sadomasoquista, ni tan disfrazada, y que luego con el tiempo fueron cambiando estos matices del personaje. Pero sí fue un personaje que digamos que representaba el espíritu estadounidense y la sexualidad en aquel entonces tabú. Que de hecho hay una película muy interesante llamada no recuerdo el nombre de la película, pero trata precisamente del creador de la Mujer Maravilla, que fue el doctor quien inventó la máquina detectora de mentiras. Por eso la Mujer Maravilla tiene su lazo de la verdad, pero en fin. Volviendo al tema, ya no salimos tanto de la tangente. El cine soviético, una de las principales escuelas de cine fue la escuela del cine soviético durante los años 20. Y uno de los principales, hay más teóricos, pero ahorita no me quiero abrir tanto, es obviamente el súper reconocido Sergei Eisenstein. Sergei, como lo vamos a llamar aquí, como amigo, Sergei, él comenzó su carrera en los años 20 con dos grandes películas, que de hecho una de esas te la regalé a ti hace tiempo, que es Octubre, que marca precisamente el inicio de la revolución bolchevique, es en el 17, ¿verdad? Si no estoy mal. Y lo otro es El Acósto de Potemkin. Dos películas claves en la historia de la cinematografía, y que obviamente en estas dos películas abran lo que es la idea socialista. ¿Por qué Rusia debe ser un país socialista? ¿Por qué el mundo debe ser un lugar socialista? Y como lo dije antes, en Octubre trata precisamente de la revolución del proletariado y cómo toman las armas, cómo derrotan a la monarquía, en estos casos los zares, y la burguesía per se. Y en el acorazado Potemkin es un barco en donde los tripulantes se ponen en contra del capitán, si no me recuerdo, porque mucho que vi la película. Obviamente las tropas del zar toman acciones y así todo un despapalle.
Sergei, obviamente, en aquel entonces, o algo que hizo la Unión Soviética, en fin, su sistema socialista, fue regalarle cámaras a medio mundo. Uh-huh. No recuerdo si eran cámaras soviéticas, compradas en algún otro lugar, no recuerdo, pero ellos le dieron cámaras, ahí van. Ah, tú niño, ¿quieres cámara? ¿Quieres hacer cine? Pum, ahí va tu cámara para que hagas cine. Y fue un periodo de mucha experimentación que de hecho de ahí salieron más autores, algunos alumnos de Einstein, de Khrushchev, etcétera, porque lo que le preocupaba a la Unión Soviética a manera de propaganda era que la gente experimentara, que la gente viera cómo era vivir en el socialismo y trasladarlo. Ahora bien, ahora nos vamos a pasar a Estados Unidos. Estados Unidos, para ellos el cine siempre ha sido un negocio, punto. Desde el inicio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es esta idea capitalista que Estados Unidos es como dicen, el país donde todo se vuelve realidad. Y ellos siempre vieron como un negocio el cine desde un inicio. Y de hecho la razón también por la cual muchos cineastas se mudó a California durante los años 20 es porque muchas de estas compañías o cineastas estaban establecidos en Nueva York. Pero en aquel entonces Edison aún poseía la patente del celuloide o las cintas, no recuerdo muy bien. Entonces era muy caro porque por cada rollo tenían que pagarle a Edison y decidieron mudarse a California. ¿Por qué? Porque California es un estado, en especial Los Ángeles, donde la mayor parte del tiempo es soleado, hace muy buen clima, y como estaban tan lejos de Edison, era menos probable que los buscara la ley, pero en dado caso si los buscara la ley, pues podrían correr hacia México para evitar la ley, en especial Tijuana, que es la frontera más cercana a Los Ángeles, en el lado mexicano. Y obviamente empezó Hollywood, y Hollywood es esta máquina de estrellas que en aquel entonces crearon lo que era el Star System, que es algo que expliqué también en el video anterior, toda esta mafia que existía en los estudios. Antes un actor, vamos a poner un ejemplo por ejemplo, Clark Gable, Marilyn Monroe, Greta Garbo, etcétera, estas figuras del Hollywood clásico, ellos realmente no eran actores en sí, eran más bien un producto de las compañías. Y ellos como actores estaban resignados a lo que el estudio les decía, o sea, cómo vestir, dónde aparecer, con quién salir. De hecho, ellos por contrato ni siquiera podían hacer su propio súper. O sea, no, es por ejemplo ahorita que ves, no sé, a Ana de la Reguera o cualquier actor o Ryan Gosling yendo al 7-Eleven a comprarse un refresco. O sea, pues es normal. En aquellos años no. Porque ellos siempre los mantuvieron en un nivel de divos o de divas. Digamos, esta cuestión muy divina de que, él es el actor, el artista, y lo tenemos aquí. Y por eso existe toda esta aura de misticismo en el Hollywood clásico. Porque era la manera en que los estudios vendían a sus artistas, vendían sus películas y por lo tanto todo era considerado un producto. Y es por eso que el cine estadounidense está catalogado hasta la fecha de esa manera, que lo seguimos viendo. Que como podrán, ya como oyeron, era la contraposición al sistema soviético, en donde obviamente en la Unión Soviética no permitían este tipo de cosas, y era más bien la visión unitaria de la gente, que es lo que veían y demás. Y, por ejemplo, lo que mencionabas al principio, cuando me introduciste, Israel, que decías que durante la época soviética existía un cine muy estadounidense, muy contra soviético. Y para mí un ejemplo, hay dos películas, voy a empezar con la que para mí tiene un poquito menos de relevancia y seguiré con la que para mí es el ejemplo claro de este odio al socialismo soviético. Una es una película, no recuerdo el nombre, pero está protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Con Jim Belushi, no sé si lo has visto, que es una película policíaca media cómica, que trata que Arnold es no recuerdo si él es un agente de la KGB o un Spetsnaz, no recuerdo, pero el caso es que él es soviético y él tiene que ir a Estados Unidos precisamente a resolver un crimen porque no sé si matan a un mandatario soviético o algo así, y así lo asignan como compañero a Jim Belushi, que es un policía estadounidense típico. Y la película es muy divertida y yo la vi de muy niño y entonces es como que jaja, te da risa, pero ya cuando creces y la vuelves a ver y ya entiendes todas estas problemáticas
perdón, y entiendes todas estas problemáticas políticas, te das cuenta de que, o sea, inclusive por medio de estas películas quieres dar a entender de que, no, o sea, los gringos, aunque somos mejores aunque seamos cool. Y la otra película que para mí es el gran claro ejemplo de la época de Reagan es Rocky 4. Rocky 4 para mí es la película por excelencia estadounidense antisoviética. Porque tienes al personaje de Rocky, su mejor amigo, quien se convierte en su mejor amigo Apolo, para quienes han visto la saga de Rocky, es este boxeador afroamericano que acepta una pelea con el soviético Iván Drago, que de hecho es mi película de Rocky. Y obviamente cuando van a pelean en Estados Unidos, y este Apolo hace una entrada, ya saben cómo son las entradas de los boxeadores en las peleas, toda una palofernaria muy del 4 de julio, muchas luces, muchos juegos pirotécnicos, soy el gringo, soy el mejor y no sé qué, y a él lo dejan muy en una esquina, a Draco, así como, tú eres el soviético y no vales, casi. Y bueno, para los que no han visto la película, bueno, no les quiero spoilear, pero Apolo pierde la pelea con el soviético, Rocky se enoja y cobra venganza, por así decirlo, y va y pelea en la Unión Soviética contra Draco, donde también Rocky se avienta ahí un discurso muy tipo gringo y hasta muchos soviéticos compaginan con él. Digo, no sé, yo no viví los 80, bueno, nosotros no vivimos los 80, pero que era cuando estaban las políticas de Reagan a todo lo que da, porque para mí uno de los presidentes más gringos que ha habido en la vida ha sido Donald Reagan, precisamente. Pero es un claro ejemplo de este miedo soviético. Y otra película que comentaba contigo hace unas noches era la de Red Dawn, que es protagonizada por Patrick Swayze y Charlie Sheen muy joven, en donde la Unión Soviética invade los Estados Unidos. Y la película trata precisamente de que la Unión Soviética se apodera de Estados Unidos, no recuerdo por cuáles de las causas, por mucho que no veo la película, y hay un grupo de guerrilleros donde ellos están en contra, obviamente, de los soviéticos. Y por mencionar algunas cosas, algunas películas también años más atrás, en los años 60, Stanley Kubrick produjo y dirigió para mí una de las mejores películas de humor negro, o menos yo la catalogo de humor negro, que es Doctor Strangelove, que también te la mencionaba la otra noche, protagonizada por el inigualable Peter Sellers, que él realiza 3 papeles en la película. Realiza el papel de un militar, del presidente norteamericano y de un científico nazi que los norteamericanos lo tomaron para ellos. Y esta película precisamente habla hasta un tipo de burla que realmente ni los estadounidenses ni los soviéticos realmente no están tan enemistados como realmente uno pensaría. Y hay un problema por la cuestión de un avión que precisamente pierde el radar y está a nada de bombardear una base en la Unión Soviética. Y de hecho, inclusive hasta la manera en que se abran el premier ruso y el presidente norteamericano, te da a entender de que ellos tienen una amistad. O sea, realmente no existe como que tanto una división política, sino es como que más esta máscara que tienen que mantener ante el mundo, pero realmente son buenos amigos, pero pues les salió esto de control. No quiero decir más de la película porque vale la pena para tus televidentes que quieran ver, de Stanley Kubrick, así que sí vale mucho la pena. Creo que la película la realizó, no recuerdo si después de la de Spartacus, si no me recuerdo. Y tocan este tema precisamente también de este temor de un bombardeo por parte de la Unión Soviética en los Estados Unidos, y más recientemente, como decías tú, en la época en las películas, el malo siempre es un ruso, como el ejemplo que pusiste en avión presidencial. O sea, los rusos siempre son los malos. Y supongo que es algo que se quedó rezagado durante esta época de que, el ruso es malo, el gringo es bueno. También podemos observar en las películas de este famoso agente, el 007, de origen británico,
donde en los 70s y los 80s los villanos en las películas eran ya sea soviéticos o cubanos, y ya después también de la República Popular Democrática de Corea. Todo lo que conlleva a comunismo o socialismo lo ha confrontado James Bond en sus películas. Y Así. todo lo que ha conllevado en esos escenarios. Y también tenemos películas cómicas como la del doctor, bueno, se me fue el nombre de ahorita, pero también hay otras películas donde exaltan, en donde sale James Franco y otros actores famosos Entrevista. mofándose de Kim, mofándose de Kim y todo lo que conlleva. Del lado de la Unión Soviética hay una película que retrata todo lo que acontece en la Segunda Guerra Mundial, que se llama La Caída. No la versión de los últimos días de Hitler, no. Hay una película que se llama La Caída de Berlín, en donde desde el punto de vista soviético cómo se obtiene la victoria gracias a Stalin, y a los aliados también le agradece al final de esa película y todo lo que conllevó la Segunda Guerra Mundial para la Unión Soviética. Tiene una duración de 3 horas y media esa película. Y la que tú mencionabas, de octubre, que es la primera película sobre la revolución, es el aniversario de la revolución soviética, es la primera película que tiene audio en el mundo, y toda esta forma de filmarla pues es bastante interesante, y todo lo que conllevó en esa película. Y todas las películas soviéticas tenían cuestiones geopolíticas, ya sea con Estados Unidos o internas, de lo que conllevaba, dado que he observado algunas, en toda esta dialéctica que se estaba dando. Inclusive en las películas de Christopher Nolan, en la última, en la de Tenet, se menciona que el traficante de armas es un ruso. Y en las de Batman, toda esta dialéctica que conlleva Estados Unidos y China, en donde sale el Joker, protagonizado por Heath Ledger, hablan sobre las armas. Si quieres comprar armas que no sean chinas, que sean del país, y todo lo que conllevó llevarse al contador a Hong Kong, ¿no? Que no, supuestamente los chinos no le iban a entregar, y todo lo que conlleva toda esta dialéctica. Y en las películas de Christopher Nolan, como bueno, inclusive en la tercera, donde sale el Caballero Oscuro Asciende, donde raptan al doctor en física nuclear, es de origen ruso o ucraniano, y roban también el aparato, y hacen toda esta parafernalia de un ataque nuclear a Ciudad Gótica. Y también otra película que conlleva la Guerra Fría es Los días del futuro pasado de los X-Men, donde hablan de todo este tema de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Y con cuál película te quedas tú? Son bastante interesantes como desde los superhéroes y todo esto también conlleva algo de geopolítica. Pues vemos en la primera, del Capitán América, que sale en el 2011. 2011 Prods. Hablan todo de lo que conlleva la Segunda Guerra Mundial, la batalla contra los nazis. Y también hay otra ¿cómo se llama el
el que es un villano, que es un superhéroe que viene emanado del infierno y que grabó, que filmó esta película, este director mexicano. Hellboy. Hellboy, que también toca en el tema de la Segunda Guerra Mundial. No más que ellos están más basados en los nazis. Ajá, ajá. Todo esto que conlleva la política y algunas... Y también en la película que se origina de Soy Leyenda, eh, todo este fin apocalíptico que conlleva esa película en la que es originada Soy Leyenda, pues hablan de toda esta cuestión nuclear y del virus, de la confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que se le estaba dando en aquel momento en distintas películas. El fin apocalíptico de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y me has comentado otras de algunos extraterrestres que vienen del espacio y que supuestamente vienen representados por los soviéticos, que tú nos pudieras comentar más sobre otras películas y esta. Sí, eso era muy común. De hecho, se dice que La Guerra de los Mundos, o sea, un clásico que basado en un libro de H.G. Orwell, no, de Wells, no, de Wells, um, se dice que en Estados Unidos existía, digamos, esta conspiranoia que los extraterrestres eran los soviéticos. un símbolo de los soviéticos, de los soviéticos, de que venían y nos iban a atacar o nos iban a destruir. No más que en forma de ovnis, o de ovnis, digo algunos gentes, ¿no? Pero está muy, ese caso es que también es muy interesante analizar el cine de los años 50 norteamericano, en especial todas estas películas de monstruos que toqué un poco el tema en el video anterior, porque era la manera en que el gobierno mantenía a raya o mantiene a raya su población. Hoy día a lo mejor lo hacen a través de, no sé, de TikTok, YouTube y no tanto del cine, pero bueno, tal vez el cine pero no tanto peso como hace 70 años. Pero hay películas, por ejemplo, yo en donde se llama Paradise, se me olvidó el nombre, en donde si le pones atención, los marcianos siempre tienen como una cierta connotación socialista, porque dicen de que llegamos en paz, nuestras comunidades todos somos felices y todos vivimos iguales, o sea, cosas de este tipo, que a lo mejor en una primera lectura, o gente que hoy día no está tan familiarizada con estos temas políticos, los pasas por alto. Pero realmente, si estás ya en este contexto, dices, o sea, no inventes, es esta conspiranoia disfrazada de marcianos. Y además que en los años 50 es la época dorada de la ciencia ficción de ovnis. Y cosa que en los años 60 se desveló un poco para darle más énfasis al western, pero que en el western para mí no existen estos matices, según yo, pero al menos en el cine de bajo presupuesto y de películas grandes de marcianos está. Porque al fin y al cabo es una invasión, o sea, es una invasión extraterrestre que quieren destruir Estados Unidos porque siempre terminan en Estados Unidos. Nunca terminan en México, o en Timbuktu, o en Dubái, no sé, Dios, siempre es Estados Unidos. Inclusive sí, podemos observar películas en aquella época sobre esa situación de finales apocalípticos nucleares. Ahora, no solamente en el cine, también en los videojuegos vemos esta confrontación geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Call of Duty, por ejemplo. Como en el primer Black Ops, una misión es ir a matar a Fidel Castro. En GoldenEye también. En GoldenEye, en Nintendo 64, James Bond va a Cuba, se traslada a Cuba y va enfrentando socialistas cubanos y toda esta cuestión es bastante interesante. Y otros videojuegos, por ejemplo,